En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de los 10 mandamientos, lo que se conoce como el Decálogo. Así se conoce a través de la historia, el Decálogo, los 10 mandamientos. Para ello, nuevamente vamos a ir a Éxodo 20:1-3. Ya el próximo fin de semana, Dios mediante, vamos a leer el siguiente versículo, pero todavía vamos a ir de Éxodo capítulo 20, versículos 1-3. Entonces, por favor, busquemos en nuestras Biblias y vamos a leer nuevamente con toda atención y reverencia la palabra de Dios. Éxodo 20, 1-3. Acompáñame, por favor, en la lectura de este pasaje bíblico. ¿Listos? Bueno, dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, muy bien. Vamos a continuar porque esto es muy importante. Nos hemos detenido un poco en el primer mandamiento, porque sin duda este primer mandamiento es la columna de todos los que siguen. Este primer mandamiento es de trascendental importancia. No quiere decir que lo otro no, pero todo en Dios tiene un orden. Todo en Dios tiene un orden. Y por algo se ubica diciendo la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, miremos lo siguiente. A través de estos domingos hemos estado hablando de que para no tener dioses ajenos debemos conocer al único Dios santo y verdadero. Al único Dios santo y verdadero. Y debemos conocerle y debemos amarle. Debemos conocerle y debemos amarle. A veces en nuestra sociedad actual, en el mundo, se hacen las cosas al revés, ¿no es cierto? ¿No han escuchado ustedes algo que dice amor a primera vista? ¿Sí lo han escuchado? Algo extraño, ¿no? Sin conocer, amor a primera vista. No, hay que conocer para poder amar. Hay que conocer para poder amar. Cuando te presentan a Jesús, tú escuchas la presentación que te hacen de Jesús. Tú escuchas y te dicen: tú eres un pecador y necesitas de un Salvador. ¿Sí? Tienes que conocer algo para empezar a buscar de Él y amarlo. Pero a veces nosotros amamos por amar y amamos mal. Amamos por amar y amamos mal. Entonces debemos conocerle para poder amarle. Y precisamente entendimos hace 8 días que para poder llegarle a amar con toda nuestra disposición, con toda nuestra reverencia, teníamos que hacerlo a través de Jesús. Porque en nuestras fuerzas no vamos a amar a Dios como debe ser. En nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Por eso muchas personas utilizan el falso camino de las religiones para aparentemente en sus fuerzas amar a Dios. Solamente es a través de Jesús que logramos amarlo. Y vimos 2 pasajes bíblicos muy importantes hace 8 días. No sé si lo recuerdan. Estoy haciendo un pequeño resumen. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. E hicimos el paralelo con Mateo 22, 37. Esos 2 pasajes, recuerdan, si lo tienen presente, dicen lo mismo.
Quiero igual repetírtelo para que igual lo tengas presente, aunque lo dijimos hace 8 días. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Recuerda. Y también vimos Mateo 22, 37. Son las mismas palabras. Ustedes recuerdan algo de esas palabras, que dice que tenemos que amar al Señor con el corazón, con el alma y con nuestras fuerzas. Amar al Señor de corazón, con alma y fuerzas. Así que es algo que nosotros tenemos que comprender. Entonces dice uno, ¿cómo es ese amor? Pues resulta que nuestro Señor Jesucristo expresó ese verdadero amor. Por eso amamos a Jesús, para poder amar a Dios, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo expresó ese verdadero amor. Y cuando uno lo mira, ese amor tenía unas características especiales. Miremos esas características especiales. 1, adoración. 2, obediencia. 3, servicio. 4, gozo. Ese amor tiene unas características especiales, date cuenta. ¿Sí ves? Esto no es decir, ¿amas a Dios? Sí, amo a Dios. Bueno, miremos características que las vamos a sustentar y argumentar con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas características? Quiero repetirte nuevamente. Adoración, obediencia, servicio y gozo. ¿Sí ves? Cuando tú dices, amas a Dios sobre todas las cosas, tenemos que empezar a revisarnos. ¿Cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cómo está nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? ¿Y cómo está nuestro gozo a Dios? ¿Sí ves? No se trata solamente de decir, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Conoces el primer mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas? Sí. ¿Y lo practicas? Bueno, no sé, hasta ahí no. Bueno, miremos qué nos dice precisamente la palabra de Dios sobre estos temas: adoración, obediencia, servicio, gozo o deleite. Vamos a tomar a Jesús, vamos a tomar los ejemplos de Jesús, porque si estamos diciendo que para amar a Dios hay que amar a Jesús, pues vamos a tomar pasajes donde se hace referencia a Jesús, o Él está siendo el protagonista. Vámonos a ir a nuestro primer pasaje para identificar el primer ítem, que es la adoración. Adoración. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. El concepto de adoración está generalmente mal interpretado, porque la gente piensa que adoración es cuando alguien está cantando o tocando un instrumento. Y resulta que la adoración es muchísimo más que eso, muchísimo más. Quiero decirte algo, nosotros como seres humanos somos personas, somos seres que estamos llamados a adorar. Fácilmente por eso adoramos cualquier cosa. Estamos llamados a adorar. Entonces, la verdadera adoración es prácticamente todo el tiempo. Con nuestras acciones, actitudes, adoramos a Dios. ¿Sí? No se trata de tocar un instrumento, no se trata de cantar, no, por eso está mal interpretado. A veces la gente dice, ¡ay, qué hermosa esa adoración! Pero no es eso, no concuerda eso con la Biblia, no concuerda con la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a adoración. Miremos entonces, dice ahí, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Miremos el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, fíjate que ahí la palabra de Dios nos da herramientas. No las que nos da el mundo, porque vuelvo y reitero, nosotros generalmente pensamos que la adoración tiene que ver con el canto, ¿no? Generalmente lo pensamos, pero eso no tiene que ver con la palabra de Dios, porque cuando tú lees
El versículo 24 dice, hay que adorar en espíritu y verdad. Si ves, nos empieza a cambiar ese concepto de lo que venimos, no la adoración acá, que es el canto, todo en sí que haga el ser humano tiene que ver con adoración, todo en sí. Esto que se hace, cantar al Señor también, pero es un compendio de todo lo que tú haces en tu casa, en tu trabajo, es para adorar a Dios. Miremos entonces qué es lo que nos está diciendo ahí. Primero, hagámosle un pequeño contexto, ¿no? Ahí el protagonista es nuestro Señor Jesucristo junto con una mujer que es samaritana. Nuestro Señor Jesucristo junto con una mujer que es samaritana. Recordemos que los judíos y los samaritanos en esa época no se querían, no se entendían muy bien. Y nuestro Señor Jesucristo habla con una samaritana. Ahí hay otro ítem, un hombre hablando con una mujer. Ahí, otro ítem. Aparte de que no se hablan con los samaritanos, nuestro Señor Jesucristo resultó hablando con una samaritana. Por eso los discípulos se asombraron. Qué asombro de los discípulos, ¿no? Al ver que Jesús estaba hablando con una samaritana. Cuando entran en ese diálogo, el Señor Jesucristo hace que esa persona empiece como a reaccionar, como que empiece a sentir que con el que está hablando es algo como importante, porque lo identifica como un profeta, como una persona que realmente tiene mucho conocimiento, porque además esa samaritana tenía una característica, tenía varias personas, o sea, ¿cómo lo podríamos decir? Varios amantes, ¿no? Sí, digámoslo así, para no maquillar, tenía esa característica esa mujer, y ella pensaba que ella adoraba a Dios. Eso lo pensaba ella. Entonces, ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo, en ese versículo 22, 23 y 24, hemos puesto 23, pero miren el 22, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y ahí viene el pasaje que estamos leyendo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso de en espíritu y en verdad? Pues miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Adorar en espíritu tiene que ver con ¿qué? Uno, con un corazón puro. Un corazón puro. Un corazón abierto. Un corazón arrepentido. Bueno, volvámoslo a mirar. Un corazón puro y abierto. Y un corazón arrepentido. Es que no podemos adorar al verdadero Dios sin un corazón arrepentido. No se puede hacer. Sin un corazón puro no se puede hacer, porque eso le pasaba a la samaritana. ¿Sí ves? Si decimos que vamos a adorar, pero si no tenemos un corazón arrepentido o un corazón puro, no lo vamos a hacer. Miremos dos pasajes bíblicos que nos hablan de ese corazón puro y ese corazón también arrepentido. Corazón puro y abierto y corazón arrepentido. Miremos Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. Tenemos que tener ese corazón. Salmos 51, 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí ves? Ahí está hablando de esa característica, de ese corazón que busca la pureza, un corazón abierto. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí. Le está pidiendo el salmista a Dios. No es que tú quieras hacerlo, necesitas que Dios obre en tu vida. Crea en mí, oración. ¿Sí ves? No es que tú quieras hacerlo en tus fuerzas. Miremos el otro pasaje, ahí más adelantico, Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido es un corazón humillado ante Dios. Que hay reverencia ante Dios. Eso es un corazón humillado, que hay reverencia ante Dios. Eso es un corazón arrepentido. ¿Y sabes qué dice? Ese corazón arrepentido no lo desprecia el Señor. ¿Sí ves? Por eso dice que los altivos, los soberbios, no van con Dios. No van con Dios. Pero el que se humilla, el que se arrepiente, ese tiene la puerta, el acceso hacia Dios. Dice la palabra que Jesús es la puerta. Jesús es la puerta, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando realmente nos humillamos ante el Señor y hay arrepentimiento, pues tenemos esa puerta para ingresar por esa puerta. Bueno, entonces, ¿qué es adorar en espíritu? Es tener un corazón puro, un corazón arrepentido, un corazón abierto. Démonos cuenta que no podemos adorar con un corazón engañoso, porque sí lo haríamos, pero estaríamos adorando algo que no es Dios. No podemos hacerlo con un corazón engañoso, no lo podemos hacer con un corazón contaminado. Contaminado. Porque si lo hacemos, estaremos adorando lo que no sabemos, como le pasó a la mujer samaritana. Y dice ahí, verdad, porque estamos hablando de espíritu, ¿no? Cuando hablamos de espíritu estamos hablando de ese corazón, ¿no? De ese corazón que realmente es sincero. Ahora hablemos de la verdad. Juan 17:7. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad? Juan 17:17. Donde dice la palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es esa verdad? La palabra. ¿Cuál es esa verdad? La palabra. La palabra de Dios, la Biblia. Esa es la verdad. Santifícalos en tu verdad, que es la palabra de Dios. Así que nos damos cuenta que para poder adorar a Dios, tenemos que tener también la palabra, porque ahí tendremos las herramientas para conocer cómo es esa adoración, lo que vimos anteriormente de un corazón arrepentido, de un corazón abierto, de un corazón puro. Si tú cierras este libro y tú lo haces a tu manera, pues no vas a estar adorando realmente al único Dios santo, santo, santo. Démonos cuenta cuando nos dice la palabra de Dios, y fíjate que no está hablando ahí de instrumentos. En lo que hemos visto no está hablando de instrumentos, no está hablando de eso, porque vuelvo y reitero, todo lo que tiene que ver con adoración realmente tiene que ver es con nosotros, cómo estamos en el día a día, cuál es nuestra actitud frente a Dios. Eso es realmente adoración, eso es, o sea, ¿qué tenemos que señalar sobre esto? Que la adoración de los hijos de Dios es de adentro hacia afuera. La adoración, la verdadera adoración es de adentro, por eso hablo de espíritu, de adentro hacia afuera. Esa es la verdadera adoración. Y a veces nosotros queremos hacerla desde afuera, a través de el show, las luces afuera. Y lo de afuera va a llenar nuestras emociones. Pero cuando es de adentro, es diferente. ¿Sí ves cómo nos habla la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, es diferente. Entonces, no se olviden esto, por favor. La adoración de los hijos de Dios es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Esa es la adoración de los hijos de Dios. Muy en cuenta para que lo podamos comprender. Entonces, ya vimos generalmente un panorama muy general sobre la adoración. Miremos el otro ítem, que es la obediencia. Ya miramos adoración, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos adorar? En espíritu y en verdad. Es decir, con un corazón dispuesto, sincero, corazón abierto, un corazón puro, un corazón arrepentido.
¿no es cierto? La palabra de Dios nos habla del arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, dice las Escrituras. Y nos habla de la verdad, en espíritu y verdad. La verdad es la palabra de Dios. Ahora miremos el otro elemento, es la obediencia. Obediencia. Entonces, ¿qué es obediencia? Obediencia, mira, es someternos a la voluntad ajena y cumplirla. ¿Qué es la obediencia? Someternos a la voluntad ajena y cumplirla. Sí, o sea, no es nuestra propia voluntad ni nuestra propia obediencia, es decir, nos rendimos a la voluntad ajena y bajo las reglas, las normas que tenga, la cumplimos. ¿Sí ves? Esto es como en el trabajo, ¿no? Tú vas a un trabajo y de una vez en las empresas tienen ahí unas normas, ¿no? Un reglamento. Entonces, por favor, ve y te diriges, ahí está en la pared el reglamento, ve y lo lees. Entrada a tal hora, almuerzo a tal hora, todo, ¿no? ¿Tú firmaste? Ajá. ¿Para qué firmaste? Te comprometiste a trabajar en eso. Pero después empezamos, ¿no? Como somos los seres humanos. Es que salgo muy tarde. Es que no, es que tal. ¿Y para qué firmamos? ¿Sí? Sí, eso somos los seres humanos. Siempre tenemos que ver también esa parte, ¿no? Y cuando digo somos los seres humanos, digo somos los seres humanos. Porque uno escucha, ay, estoy en este trabajo, pero me toca hasta las 7 de la noche, me toca hasta las 6. Bueno, generalmente en las empresas organizadas hay ese reglamento, ¿no? En las organizadas, entonces te dice, mira, ahí está. Míralo, analízalo y desde que uno firme, bueno, entonces eso es obediencia, someterse a la voluntad ajena y cumplirla. Vamos a mirar entonces las características también que tiene esa obediencia, porque la obediencia, mira, tiene uno, compromiso. La obediencia tiene confianza y la obediencia tiene acción. O sea que eso no es así por así, ¿no? La obediencia que tiene compromiso, confianza y acción. Vamos a mirar 4 pasajes bíblicos para soportar lo que acabo de decir, porque lo que acabo de decir tiene que ir con la palabra de Dios. 4 pasajes bíblicos sobre ello. Juan 6:38. Juan 6:38. Vemos el ejemplo de Jesús. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Démonos cuenta, ¿sí ves? Ahí encaja muy bien la obediencia, ¿no? Lo que dijimos anteriormente, someterse a la voluntad ajena y cumplirla. ¿Qué hace Jesucristo? Se somete ante Dios, el Padre, y cumple a cabalidad lo mandado. Cumple a cabalidad lo mandado. Por eso dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muy importante. Bueno, entonces miremos los ítems que hemos hecho referencia. Filipenses 2:8, para mirar el tema del compromiso. Filipenses 2:8. Busquemos en nuestras Biblias. Filipenses 2:8. Dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, compromiso. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar. Imagínese uno que sepa lo que le va a pasar y no, esto no lo acepto. No, hay compromiso. Cuando hay obediencia, hay compromiso. Mira, la palabra de Dios dice, en el mundo tenemos problemas, en el mundo tendremos aflicciones, pero yo he vencido. Entonces, si ves, la palabra nos alerta de que hay dificultades, de que hay problemas. Entonces, cuando uno le llega a esa palabra, dice, no, más bien entonces no acepto, porque si me van a venir problemas, yo no lo acepto. Pero la palabra de Dios dice, yo he vencido, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, dice las Escrituras, ¿no es cierto? Entonces, démonos cuenta que para obedecer hay que tener compromiso. Si no, esa obediencia es por los laditos, por los laditos. Nuestro Señor Jesucristo nos da claramente ese ejemplo
de obediencia. Claramente es ejemplo de compromiso. Miremos ahora el otro elemento, el otro ítem, confianza. Juan 8:29. Juan 8:29. Juan 8:29. Dice la palabra de Dios: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Él sabía que el Padre siempre estaba con él. Tenía esa ¿qué? Confianza. Él lo sabía, él tenía esa confianza. Y en nosotros también esa obediencia debe traer en nosotros esa confianza. Porque ¿sabes qué? Si no, vamos a hacer las cosas y no nos van a quedar bien. Vamos a obedecer, pero vuelvo y digo, por las ramitas, por los lados. Vamos a obedecer a medias, vamos a obedecer a regañadientas. Pero cuando tenemos esa confianza en quien creemos, vamos a hacerlo diferente. Y miremos Romanos 5:19 para el tema de la acción. Romanos 5:19. Romanos 5:19. Donde nos dice la palabra de Dios: porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Jesucristo siempre hubo acción. Esa obediencia se convirtió en hacer lo que se le había mandado. Una acción. Jesucristo hizo lo que se le había mandado. Y como lo vemos allí en el pasaje, que por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Así por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos. Desobediencia de uno. El primer Adán, pero después llegó el postrer Adán. Bueno, muy bien, sigamos entendiendo esto. Entonces, la obediencia tiene compromiso, confianza y acción. Si no, no vamos a poder obedecer como realmente debe ser. ¿Estamos entendiendo qué es realmente amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Sí ves? Amar a Dios sobre todas las cosas. Vimos el primer elemento, adoración. Estamos en obediencia y vamos para el tercero, que nos va a hablar de servicio. Servicio. Para ello vamos a ir al pasaje de Marcos 10:45. Marcos 10:45. Donde la palabra de Dios nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto va contrario a mucho de lo que se nos habla hoy en día. Es que estamos llamados a servir, no a que nos sirvan. Y el mensaje que a veces recibimos desde algunos púlpitos es que tú eres el rey, tú eres el dueño de todo. Entonces eso te empieza a hacer crecer tu ego, ¿no? Porque te dicen, no, tú eres el rey, tú eres el dueño de todo. No, vinimos es a servir. Qué mayor ejemplo, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. O sea, una condición de un rey estando en el cielo, vino a servirnos. Qué gran ejemplo para que nosotros lo tomemos, lo apropiemos en nuestra vida y podamos servir en estos elementos. 1, servir en la familia. 2, servir en nuestro trabajo. Y 3, servir en la iglesia. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos en esa parte? ¿Cómo vamos? Porque servimos a la familia, servimos en el trabajo. Es decir, te quiero poner un ejemplo para que me logres entender. Hace poco estuvimos en diálogo con unos profesores. Ustedes saben, trabajamos durante mucho tiempo también con profesores y a veces nos llaman y nos invitan a tomar un café. Vamos nosotros para
llevar también un mensaje de la palabra. Ahí entre charla y charla va llegando algo, ¿no? Entonces, una profesora me decía, es que hoy en día ya los docentes no son como antes, solamente hacen lo que les toca. Y decía, ella era una docente, si se puede decir, de la vieja guardia. Ella decía, no, yo llegaba a mi casa y le hacía unas cartulinas a los niños para preparar la clase del otro día. Yo hacía unas figuras a los niños para preparar la clase del otro día. O sea, ella tomaba un poco más de su tiempo para hacerlo con excelencia. Y por eso daba el ejemplo. Hoy en día no, lo que nos toque hacer y hasta ahí. ¿Sí? Nosotros tenemos que dar ese testimonio de excelencia y servir con excelencia. No te estoy diciendo que te quedes hasta las 12 de la noche, 2 o 3 de la mañana. No. Hay cosas que te hacen ser diferente. Hay cosas aparentemente simples que te hacen ver diferente. ¿Sí ves? Eso es en el trabajo. ¿Cómo estamos en la casa y cómo estamos en la iglesia? De la cual el Señor te ha traído a este lugar también para servir. Gloria a Dios por la persona que dice amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ves, ahí está la confrontación, porque qué ejemplo tan maravilloso. Qué ejemplo tan maravilloso. Esas mismas personas nos invitaron a un sitio donde yo me sentía como raro. Porque me servían y yo decía, no. Bueno, gloria a Dios que Dios me permite estar en este momento, pero yo quisiera estar sirviendo. Yo quisiera estar sirviendo y me sentía incómodo. Todo el tiempo estuve incómodo. Doy gracias a Dios que ellos ven nuestro testimonio con buenos ojos y todavía hablan con nosotros. Pero me sentía incómodo porque ellos servían y yo ahí me sentía un poco incómodo porque estamos llamados a servir. No quiere decir que no dejes que te sirvan, pero debe haber en ti como, ay, gracias Dios mío, pero me siento un poco incómodo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Debe haber en ti como ese cosquilleo de algo, porque tú estás es para servir, yo estoy para servir, tú estás para servir. Ahora, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Sí ves? Y tenemos que servir, vuelvo y reitero, en el trabajo y eso. Ahora, cuando te digo del trabajo, claro, uno decía, no es que yo en el trabajo, sí, claro. Apenas veía 5 de la tarde, 4:59, ya estaba en la puerta. ¿Sí ves? Ya estaba en la puerta, ni siquiera eran las 5 y yo ya estaba en la puerta ahí de la emisora. Yo ya estaba en la puerta. Pero entendí algo. Cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales, yo me quedaba, no quería salir de ahí. Hasta en la casa me regañaban. Porque no quería salir de ahí. Porque sabía que esa era mi oportunidad. Sabía que esa era mi oportunidad. ¿Sí ves? O sea que cuando uno da mucho más, ahí se abre esa puerta. Lo que pasa es que después cambié, ¿no? Y entonces ya no me quería quedar ahí. Bueno, entonces ahí tenemos ese ejemplo maravilloso. Y el último tiene que ver con gozo, deleite. Gozo, deleite. Hay en nuestra vida gozo y deleite en el servicio. Miremos lo que también vemos en Juan 15, 10, 11. Juan 15, 10, 11. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. O sea que la obediencia, la adoración, el servicio no es ninguna carga. A veces cuando decimos esto, unos dirán, no, de pronto se me acercan y dicen, yo quiero servir, pero si lo haces en tus fuerzas, no, mejor no lo hagas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. Ahí está hablando de la obediencia. ¿Sí ves? Porque démonos cuenta algo. Hay gozo en adorar. Hay gozo en obedecer. Hay gozo en servir. Hay gozo. No lo podemos hacer por un tema de obligación,
Porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, cualquier cosa que hagas, pongamos en el trabajo, pongamos aquí en la iglesia, así tomes una escoba aquí para barrer aquí la iglesia y todo eso, pero si tú lo estás haciendo de fuerza, Dios no, ni está ahí, ni te está mirando. Y tú, ay, a ver, que Dios que me va a responder y aquí barriendo. No, nada de eso. Porque debe haber gozo en adorar a Dios. Es que tú decir, no, qué hermoso es poder hablar con Dios, qué hermoso es poder exaltar, qué hermoso es tomar este tiempo para decir, Dios, te amo, Dios, eres lo más importante de mi vida, pero que salga de nuestro corazón, es decir, que lo vivimos. Porque como dirían por ahí, las palabras se las lleva el viento. Amas a Dios y las palabras se las lleva el viento. Qué hermoso es que haya gozo en la obediencia. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios, hemos visto acá, que dice que los mandamientos de Dios no son gravosos? ¿Sí? Hemos visto aquí en los domingos ese pasaje que dice que los mandamientos no son gravosos. No. Nos deleitamos en obedecer y en servir. Por eso mira esa característica del amor. Vamos a llegar ya al final con un último versículo. Amar a Dios sobre todas las cosas, ese verdadero amor, si ves, tiene una característica basada en la adoración, tiene esa característica basada en la obediencia, en el servicio, y me gozo en esos tres elementos anteriores. ¿Sí ves? Miremos el último pasaje que está en Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera Tesalonicenses 1:9. Aquí está lo que nos dice la palabra de Dios. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí es? ¿Vieron el testimonio? Y vieron un testimonio basado en la adoración, la obediencia, el servicio y el gozo. Entonces, si ves, mira es lo que dice el pasaje. Porque ellos mismos cuentan de nosotros el testimonio, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Estaban antes sirviendo a ídolos. Es que si nosotros no ponemos en atención este primer mandamiento y estas características, vamos a seguir sirviendo a los ídolos. Vamos a seguir en lo mismo. Recuerda algo que inclusive lo estamos viendo en los estudios bíblicos. A veces pensamos que estamos bien, pero estamos mal. Recuerda, en la iglesia hay convertidos y falsos convertidos. Sí, lo dice la palabra de Dios. Entonces, claro, cuando llega la palabra y nos habla que para amar a Dios hay que poner todo. Por eso la palabra de Dios nos decía en el pasaje de Deuteronomio, hay que amarlo con corazón, alma y fuerzas. Hay que amarlo. Y ese amarlo, ¿en qué se basa? Pues ese verdadero amor se basa en nuestra obediencia, en la forma como adoramos, en la forma como servimos, en la forma como hay gozo en nuestra vida en hacer eso. Imagínate, vamos a orar. Esto es aburrido. ¿Sí ves? Esa es la manera. Entonces, vamos a servir, una jornada de servir. No. Esa es la manera. No tendremos dioses ajenos cuando tenemos un corazón arrepentido y la sumisión de nuestros corazones al señorío de Cristo. No vamos a tener dioses ajenos en nuestra vida cuando tenemos un corazón arrepentido y la sumisión de nuestro corazón, es decir, de nuestras emociones, al señorío de Jesucristo. Porque no debemos permitir que las emociones nos gobiernen. No lo podemos permitir. Recordemos, porque cuando te hablo de emociones, todo entra por los ojos. Y cuando tú ves una gran parafernalia, quizás muchísima gente, así el Parque Simón Bolívar lleno, con luces,
y tú ves con unas banderas Cristo te ama, entonces tú dices, ¡ay, qué tremendo! ¿Y a quién están adorando? ¿A quién estamos adorando? Porque la adoración es de dentro hacia afuera. ¿Sí ves? Pero claro, al no conocer la palabra de Dios decimos, claro, qué hermoso, mire, todo eso, pantallas LED de última tecnología, 40 o 50 millones ahí, de última, porque lo del Señor todo es con excelencia. Y los hermanos con hambre. Bueno, entonces lo del Señor es con excelencia, pero lo de los hermanos no es con excelencia. Los hermanos, pues allá miremos a ver qué hacen ellos, a ver cómo se defienden. ¿Sí ves? Todo en el Señor debe tener un equilibrio. Y cuando las emociones nos controlan, entonces perdemos el sentido de adoración. Y pensamos que la adoración es todo lo que estamos viendo ahí. Voces bonitas. Bueno, Dios equipó a personas con unas voces especiales, sí, voces bonitas. Pero pensamos que eso es adoración. ¿Qué voz tan bonita? No, gracias a Dios por esas voces. Ni más faltaba. Pero la adoración es mucho más. Es muchísimo más que un instrumento de tantos millones, es muchísimo más eso, la verdadera adoración, porque esa adoración realmente nos permite adorarlo en espíritu y en verdad. Ahí están esos 4 elementos basados en el amor para que los atesoremos en nuestro corazón. No los olvides, son sencillos, ¿no? El amor, y del amor vamos pasando ¿a qué? A la adoración. De la adoración vamos pasando por la obediencia, vamos pasando por el servicio y tenemos gozo. Es algo relativamente sencillo, que en palabras, fácil. En palabras y en nuestros cuadernos queda limpiecito y bien escrito, sin errores de ortografía, con puntos y coma. Pero en la práctica, ¿cómo nos queda eso? Recuerda lo que dice Deuteronomio. Pongámoslo en pantalla y con este finalizamos antes de ponernos en pie. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, que fue con el que hicimos la introducción al iniciar esta prédica. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El ejemplo, Jesús. ¿Cómo Jesús obedeció? ¿Cómo Jesús obedeció? Oye, te hemos elegido. Oh, qué alegría, ¿no? Hay que hacer esto. Te hemos elegido. ¡Wow! ¡Qué gozo! Hay que hacer esto. No. En Jesús hubo obediencia. Obediencia. Así que reflexionemos en ello, cómo es realmente amar a Dios. Y nos vamos a poner en pie. Apenas vamos en el primer mandamiento, hoy lo terminamos, que quiere decir que dentro de 8 días, bajo la voluntad del Señor, tendremos el siguiente versículo. Pero démonos cuenta cómo es esto de hermoso, pero también cómo nos llama a que reflexionemos nuestras vidas, ¿no? A que reflexionemos cómo estamos realmente amando a Dios, si Dios es lo primero en nuestras vidas, si Dios ocupa el primer lugar por encima de todo, por encima de todo. Porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No debe haber ningún otro Dios, solamente uno. Y como vemos a través del pasaje que reseñamos de 1 Tesalonicenses 1:9, como a través del testimonio empieza a decir, vea ese hermano, hay gozo en el hermano, aún en la dificultad. Vea, gozo para servir, para hacer cualquier actividad que haya que hacer. Los jóvenes, estar con los jóvenes, las actividades, la misma actividad que hay que hacer de damas, todo lo que hay que hacer aquí en la iglesia cuando hablamos del tema del servicio. Pero por eso yo no solamente te puse acá, yo te puse la familia y te puse el trabajo. Para decir, no,
ya el pastor nos manipuló para que venga y hagan algo acá. No, recuerda que lo último que te puse fue acá. Pero todos los tres son importantes. Todos los tres son importantes. La familia, el trabajo, la iglesia. Porque en todo lado, con quien estemos, nuestra disposición es servir. Servir. Qué bonito que haya jefes que les guste servir. No jefes que les guste mandar, sino jefes que les guste servir. Ahí hay una gran diferencia en esa cualidad de jefes. Si Dios te da ese cargo de jefe, es un gran privilegio, porque ahí vas a poder servir con excelencia. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.